Abundar también sobre este texto que estás tú publicando, 2025, Pobreza y Desolación en la Montaña. Así es que, Abel, ¿cuáles son los elementos que tú nos puedes compartir de este año en general en Guerrero y en la montaña, pues que han transcurrido y siguen marcando pues estas realidades de pobreza y de pobreza extrema? Pues decirte, Violeta, que a 4 años del gobierno morenista en el estado de Guerrero, que está presidido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lamentablemente se mantiene la inercia que venimos arrastrando por décadas en cuanto a los temas más sensibles que vivimos en el estado, que tiene que ver con el acceso a la justicia, con combate a la impunidad, con la pobreza extrema, con la violencia, la inseguridad, y lo más grave es la expansión de los grupos del crimen organizado que antes no habíamos visto cómo se habían extendido a lo largo de los 85 municipios que hay en el estado. Ya no hay territorio, no hay ruta, no hay cabecera municipal que tenga incidencia por parte de algún grupo de la delincuencia organizada. Esto ha trastocado la vida de los guerrerenses. Lo que permea es el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Aparte de que pues amplias franjas de la población de la montaña, Costa Chica, donde están las comunidades indígenas, y también la parte de la Costa Grande, zona centro, zona serrana donde hay población rural, pues conviven la pobreza extrema y la violencia extrema. O sea, hay una situación de abandono en términos de dejar hacer a quienes tienen las armas, la fuerza para poder delinquir sin que se les contenga por parte de este nuevo cuerpo de seguridad como es la Guardia Nacional, que tiene ya muchas comandancias o cuarteles en el estado, en Acapulco, en Chilpancingo, aquí mismo en Tlapa. Sin embargo, pues no sabemos realmente cuál es su estrategia en términos de contención de la criminalidad. Entonces, es eso y lo más grave es que quienes defendemos los derechos humanos estamos obviamente en una situación de mayor vulnerabilidad porque pues es obvio, no hay canales de interlocución, no hay un reconocimiento al trabajo, hay una descalificación y falta también de pues tomar en cuenta nuestras propuestas. Y esto se agravó en este año con el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, un defensor del territorio, un defensor del río Papagayo, que pues en el mes de abril, en plenas vacaciones, en Viernes Santo, pues fue ultimado a balazos cuando él salía de la playa precisamente para refugiarse en su casa y ponerse a salvo porque ya días antes había recibido amenazas de que lo iban a pues a agredir y prefirió irse y pues aún así con la Guardia Nacional desplegada en la playa. Hubo gente que llevó armas y pues lo asesinaron a Marco Antonio Suástegui. Entonces estamos hablando de que los defensores y defensoras del territorio en Guerrero no tienen ninguna protección en general, precisamente por
este clima de violencia que persiste desde Acapulco, que ahora está lleno de turistas, hasta Cochoapa el Grande, que es el municipio más pobre del estado y del país, donde se ha detectado que hay tres bandas de la delincuencia que asaltan, que secuestran, que asesinan, que desaparecen a personas en esa región tan maltratada, tan olvidada, donde ustedes hicieron precisamente ese viaje tan pesado a Joya Real, bueno, pues a la altura del Cerro de la Garza, en lo más alto de la montaña, ahí hay grupos que delinquen y que no han sido tocados, ¿no? La gente hace un recuento de más de 60 asesinatos en este año y no ha habido ningún operativo para poderles brindar protección a la población. La gente se siente abandonada, se siente pues desprotegida, no tiene a quién acudir. Es decir, la policía del Estado pues hace lo que puede con sus limitaciones porque no tiene suficientes elementos. Las policías municipales pues andan cuidando a los presidentes nada más. La Guardia Nacional pues también brilla por su ausencia y la vemos escoltando a presidentes municipales. O sea, todo al revés en un contexto donde el Estado de Derecho es lo que menos se hace valer por parte de las autoridades. Ya, pues Abel Barrera, buenos días. Gracias Abel por tomarnos la llamada en este último día del año 2025 y pues siempre también agradeciendo la colaboración sistemática con Rompeviento TV y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Un gusto que estés con nosotras y con nosotros. Abel, y ahorita escuchándote, Abel, pues sí, me parece importante también esta parte que está señalando de el silencio, ¿no? Que han hecho las autoridades frente a las denuncias, frente a las demandas de pueblos, frente al trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. ¿Qué ha cambiado, Abel? ¿Qué cambió de la relación del Tlachinoyan durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la administración, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya son 15 meses de su gobierno? ¿Qué ha cambiado ahí? ¿Cómo era antes en los otros sexenios? Si pudieras compartirle también a la audiencia un poco esta parte. Bueno, pues cambios acá, sobre todo hablo siempre de la montaña, que es donde estamos nosotros. Lamentablemente, pues en términos de un cambio hacia apuntar que la justicia sea un bien tangible para las víctimas, todavía no llega, ¿no? Y eso es lo más grave en nuestro estado. Las relaciones que hemos mantenido con el gobierno estatal y federal, que ahora pues son del partido Morena, ha sido muy escasa. No hay vínculos ni canales de interlocución para presentar los problemas que más nos aquejan a nivel de lo que son los derechos humanos, lo que es la pobreza de las comunidades, la situación que se vive entre las mujeres que son víctimas de feminicidios, sus familias, los niños, las niñas, en fin, el quiebre de la base productiva en la montaña. Bueno, todos estos temas que abordamos porque la gente nos los plantea, no hemos tenido interlocución, ¿no? Ha sido muy difícil cuando hay
situaciones graves de violencia, de que la gente nos pide el auxilio para que hablemos con las autoridades, pues no sabemos con quién interactuar, ¿no? O sea, es muy difícil. Está más lejos, ahora sentimos más lejos a la autoridad, ¿no? Hay obviamente un cambio en cuanto a la política social a través de los programas sociales que se han implementado y que han llegado a las comunidades indígenas, a las familias. Y eso creo que la gente ha hecho que, pues, por lo menos tenga un ingreso bimensual a través de los programas. Pero fuera de ahí, el desabasto de medicamentos en el Hospital General se ha resentido más que en otras ocasiones, ¿no? No hay pues, estudios de laboratorio en este hospital de Tlapa. Mucha gente se ha quejado por el maltrato, por la desatención. No hay ambulancias para que puedan trasladar a los enfermos. Hay que negociar con los presidentes o con en la central de Chilpancingo, donde tienen el control de las ambulancias. Es decir, la gente tiene que hacer gastos personales, individuales para poder acceder a la salud en la montaña. Y eso es grave, ¿no? En cuanto a la educación, pues por más que hemos mantenido esta interacción con las autoridades, no se resuelven de fondo las necesidades fundamentales de la falta de docentes. En la montaña hay escuelas bidocentes con dos maestros o maestras y unitarias con un solo docente. Eso es lo que prevalece en la mayoría de comunidades porque dicen que no hay suficientes niños, cuando sabemos que los niños se van a los campos agrícolas con sus padres porque no hay escuelas, ¿no? Y porque pues en verdad es un problema de que pues el maestro no llegue, no hay infraestructura. Entonces ahora hemos tenido que acudir a los amparos, ¿no? A la vía judicial para hacer obligatorio la llegada de maestros a las escuelas. Y esto en este año hemos logrado 9 amparos para que en las comunidades más alejadas, comunidades indígenas, pues se le obligue a la Secretaría de Educación a que haya maestros y maestras. Y obviamente los grandes temas, como el tema de los 43, pues ha habido esta interlocución que han tenido las madres y padres gracias a su pundonor, a su firmeza, a su entrega, compromiso, pues ha mantenido la interlocución más alta que pueda tener una organización, un colectivo de víctimas con la presidenta de la República. Se han dado ya 6 encuentros. Sin embargo, los padres y madres en este 26 de diciembre en la Basílica decían, aún así no vemos avances, ¿no? No hay avances en las investigaciones, no se quiere, sobre todo, retomar lo que han planteado los padres y madres de que se revise y se entreguen los folios, los 800 folios del ejército, que se haga un seguimiento pormenorizado de las líneas de investigación como los jóvenes que estuvieron en Barandillas, en Iguala y que fueron llevados a otro lugar. Bueno, hay pruebas fehacientes precisamente por documentos del ejército de que se encontraban estos jóvenes ahí. Entonces, tampoco hay avances en el tema de la verdad, la justicia en el caso de los 43. Y pues en el tema histórico de los crímenes del pasado, de los años del terrorismo de Estado, en la década de los 70, pues este año cumplieron 51 años, tanto Rosendo Radilla, que sigue desaparecido,
como pues el asesinato de Lucio Cabañas en diciembre, y que en nuestro estado en este año conmemoraron el natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, ¿no? Las autoridades de Morena, ¿no? O sea, el colmo de la impunidad, ¿no? Como conmemorando el natalicio de un genocida, ¿no? Un gobernador que pues acabó con pues, el movimiento armado en Guerrero junto con el ejército, y pues las víctimas que no han sido reparadas, que no hay justicia, que no hay verdad, que no hay medidas de no repetición. Eso es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el termómetro de esta transición que se supone que queríamos arribar en el tema de la justicia, en el tema de las graves violaciones a los derechos humanos, y no se ha alcanzado en este año. Vemos que no se va a lograr. Más bien se ha corrido el velo de que la impunidad seguirá, de que el ejército no se le tocará, de que las graves violaciones continuarán, de que se fortalecerá el crimen organizado, y de que en este nuevo año, pues como que ya vienen las elecciones y para junio ya tiene que haber candidatos, sobre todo para gobernador o gobernadora. Bueno, habrá una situación grave de caos, de violencias, donde pues la gente guerrerense que trabaja en el campo y en la ciudad siempre que será relegada, ¿no? Y ese es el drama que vivimos en Guerrero, Ernesto y Violeta. Pues un escenario complicado, Abel, el que nos estás aquí planteando. Y ya te hemos hecho esta pregunta en otros momentos, pero la volvemos a plantear. ¿Qué se necesitaría para transformar estas realidades que se siguen viviendo en Guerrero? En un texto donde tú planteas y ahorita tú describes aquí muy bien, pero que invitamos también a la audiencia que lo pueda leer, donde se muestran estos elementos que tú dices, ¿no? La carencia de salud, de educación, pero también el maltrato, ¿no? El maltrato y elementos también sumamente complejos como la situación de los feminicidios que se están viviendo en Guerrero y en la montaña también de manera específica, como tú lo vas narrando. Pues muchos otros temas pendientes que tú estás aquí poniendo y la pregunta es, ¿qué se necesitaría hacer para modificar esto de fondo, de raíz, Abel? Bueno, yo creo que siempre es una luz en esta oscuridad, la lucha que han dado las madres y padres. Hay la necesidad de romper con el pacto de impunidad en Guerrero, ¿no? Pues la clase política caciquil sigue gobernando en el estado, nada más ahora con otros colores. ¿Por qué? Porque no se castiga a quienes han violentado los derechos humanos. En ese tema de la justicia es muy importante que se avance en las investigaciones, tanto esto le toca al gobierno federal, las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas en los años del terrorismo de Estado, en la década de los 70, 80, 90. No ha habido ningún perpetrador investigado ni castigado, o sea, es la total impunidad. Y no digamos en los crímenes después del 90, ¿no? Ya recientes, en la nueva oleada de desapariciones, ¿no? Donde aparece el crimen como un actor importante en colusión con agentes del Estado, y que culmina en términos de un caso emblemático con la desaparición de los 43 estudiantes. Pues la inercia de la impunidad permanece. Hay un continuum de impunidad
en nuestro país y en Guerrero con mayor razón, ¿no? Entonces, bueno, es la necesidad de transitar hacia un nuevo estadio donde las víctimas tengan un lugar prominente en el escenario político, que realmente estas reformas que se han logrado por parte de las víctimas, en verdad, sea para protegerlas, sea para garantizarles justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, es muy importante eh, tomar en cuenta no solamente los megaproyectos que tienen las autoridades, el gobierno federal, sino los pequeños proyectos. Se necesita reactivar la economía en las comunidades indígenas. Las familias indígenas en la montaña desde hace décadas, no solamente en estos sexenios, desde hace décadas, ¿no? No encuentran en su propio territorio una manera digna para poder vivir, ¿no? Para tener un ingreso justo. Tienen que salir como esclavos a los campos agrícolas. Allá los maltratan, allá regresan con sus hijos que mueren, sus esposas que mueren, los hombres que mueren. Algunos son sepultados en los campos agrícolas. La muerte sigue acompañando a los más pobres de la montaña. Entonces, es necesario hacer pues obviamente proyectos no de gran calado, como se dice, sí, de infraestructura para el desarrollo. Obviamente, cómo garantizarle salud, educación, vivienda a las comunidades, agua, lo Sí. básico, y al mismo tiempo una base productiva que sí a la gente, porque la gente es especialista en el trabajo con la tierra, ¿no? Conoce, pues, como un experto o experta lo que es su clima, su hábitat y lo que ahí puede producir, pero no hay estas cadenas para de producción. Ya, 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 ya. ¿Se fue la señal? ¿O estamos bien? No, perdimos a Abel. Hola, hola. Bueno, bueno. Sofabel. Ok, bueno, tenemos ahora un problema. Ahora es la señal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Perdimos ahorita a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Vamos a ver si podemos ahorita enlazarlo nuevamente. Pero Violeta, pues es algo que hemos señalado ya también en otros. Ándale, sí había que sacarlo y a lo mejor volverlo a meter. Em, Esta situación, Violeta, de por qué el gobierno de la Cuarta Transformación ha roto las relaciones y la comunicación con organizaciones tan valiosas que conocen el terreno de la montaña de Guerrero como ninguna otra organización, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, y simple y llanamente, pues no hay atención, no hay respuesta, no hay escucha, cuando tendría que ser exactamente lo contrario. Si el gobierno pues quiere atender a las poblaciones más pobres, si es primero los pobres, como tanto se habla y se dice, pues ¿por qué no articularse con organizaciones que llevan pues más de 30 años trabajando ahí en esa región, en la montaña de Guerrero, y que puedan tendrían una información valiosísima las autoridades, y además pueden ir y verificar y tener el trato directo con las poblaciones, lo que nos ha dicho Abel Barrera en muchos momentos, Violeta. No nos interesa estar ahí, ser los intermediarios y todo, pero sí un puente que le permita a la autoridad, pues ir con esas comunidades, ver esa realidad que están enfrentando, y que, pues lamentablemente, el gobierno de la Cuarta Transformación, pues todas las organizaciones de derechos humanos vinculadas o cercanas a lo que se conoce como teología de la liberación,
pues se rompió esa relación con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con el Fray Juan de Larios, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, con el Centro PRO, con varias organizaciones, con el Ceferino Ladrillero, en fin. Abel Barrera, ya te recuperamos, se perdió la señal un poco, pero estábamos también pues colocando este tema que para nosotros nos parece importantísimo. ¿Por qué el gobierno tiene rota la relación? ¿Por qué ha hecho un silencio casi sepulcral con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan? Bueno, consideramos que desde que el presidente Andrés Manuel calificó como intermediarios a los organismos en general, no gubernamentales, ¿no? Y que pues nos colocó a todos en un mismo lugar, en el sentido de que mediatizábamos a la población y que pues nos beneficiábamos de la gente. Yo creo que pues desde ahí se trató de relegarnos, ¿no? Y al mismo tiempo de vernos como parte de los adversarios de la 4T, ¿no? Y la verdad, pues nosotros somos organismos civiles de derechos humanos. Precisamente es un espacio legítimo de la sociedad, ¿no? Donde no necesariamente militamos en un partido, tampoco somos pues detractores de algún gobierno, sino más bien nuestro compromiso es con las víctimas, con las personas que sufren estas situaciones graves de derechos humanos. Entonces, bueno, pues ahora se ha pensado que como que nosotros surgimos como una cuña para pues golpear al nuevo gobierno de la 4T. Nada más alejado, nosotros vamos a cumplir en este 2026 32 años de trabajo en la montaña, aquí en Tlapa y en todos los 19 municipios de la región, de la más pobre del país, ¿no? Estamos tanto en Cochuapa el Grande, Metlatono, Galcosauca, Malina, Acatepec, con los 3 pueblos indígenas que persisten aquí en la región, en las luchas de resistencia desde hace décadas, ¿no? Tanto de los casos de graves violaciones como las violaciones sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que fueron violadas por elementos del ejército en el 2002. Estamos hablando no de hace 7 años, estamos hablando de hace 23 años, ¿no? O sea, nuestro trabajo es pues, de muchos años y ha sido siempre muy crítico sobre todo en el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, y un problema persistente es precisamente los estragos que ha causado la militarización, tanto en la década de los 70, cuando se dio lo del terrorismo de Estado, que hubo muchísimas desapariciones y se registraron los vuelos de la muerte, y pues, de cuya comisión de esclarecimiento histórico yo formé parte. Bueno, pues desde aquellos años cruentos hasta la fecha, recientemente publicamos esta semana que terminó un artículo precisamente de parte de una víctima de una joven que está adscrita precisamente en el escuadrón de Pie de la Cuesta, que es militar ella, y que ha sido violada por elementos del ejército ahí en Pie de la Cuesta. O sea,
estas violaciones sexuales se siguen dando antes de la 4T y con la 4T. Entonces, bueno, todo eso lo documentamos. Obviamente, esa es como nuestra identidad, ¿no? La protección, la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, se nos ignora, se nos descalifica, ¿no? Se piensa que tenemos otra agenda, ¿no? Antes, en tiempos del PRI, decían que teníamos la agenda de la guerrilla, ¿no? Que éramos como el brazo civil de la guerrilla. Ahora, pues, se llega a decir que también le hacemos el juego a la derecha. En fin, siempre habrá esas descalificaciones, pero nosotros seguimos aquí con la gente, con la población, ¿no? Estamos en todo momento abiertos y dispuestos al diálogo. Hemos acudido en diferentes circunstancias a las autoridades. Sin embargo, el nivel de interlocución no es el adecuado porque pues se relega nuestro, nuestra contribución como organismo civil de derechos humanos. Pero aquí seguimos, la solidaridad de la gente es mucha, el trabajo que hacemos con la población pues es reconocido por ellos y por ellas, hay una confianza mutua, una relación empática con todas las víctimas, con todas las familias. Y bueno, nos debemos a ellos y a ellas, ¿no? Y por ellos y ellas luchamos. Y ese es como parte de nuestro proyecto de vida, ¿no? Como defensores de derechos humanos, Ernesto. Muchísimas gracias, Abel. Gracias también por pues recordar y recordarle a la audiencia estas más de 3 décadas de trabajo que ustedes llevan haciendo en la montaña, un trabajo sumamente importante que han realizado de denuncia, pero también de acompañamiento a las víctimas. Así es que gracias que lo estás poniendo aquí. Yo regresaría, Abel, a esta pregunta que te hacía en términos generales para el estado de Guerrero, qué es lo que tendría que cambiar, transformarse para modificar a profundidad estas realidades, pero ahora en específico, Abel, a partir de esto que también nos estás compartiendo, ¿no? Las realidades que viven y siguen viviendo las y los jornaleros agrícolas, y tú mencionabas, ¿no? Cómo se van a estos campos agrícolas del país como esclavos. Y bueno, entonces, ¿qué se tendría que modificar en la montaña de Guerrero de manera particular para que estas realidades que se están viviendo y nosotros decíamos del porfiriato, pues se detuvieran inmediatamente, Abel, y que no se siga viviendo esto en estos espacios, pero tampoco en la montaña de Guerrero? Bueno, pensando en esta población jornalera que está invisibilizada por parte de las autoridades, que no forma parte de ningún programa. Yo creo que en primer lugar, pues a través de un colectivo de organizaciones que le hemos denominado Alianza Campo Justo, donde se encuentra Fundar, Oxfam, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, Tlachinolan. Hemos tratado de tener una incidencia con las autoridades federales a través de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, para que se tome en cuenta a la población. Pero y la misma Secretaría de Agricultura. Sin embargo, sabemos que pues no hay una política centrada en la población jornalera a nivel federal. No hay esa prioridad. Y esto pues nos preocupa mucho, ¿no? Porque si a nivel federal no hay una política, mucho menos presupuesto, va a ser muy difícil que se logre incidir en lo local, ¿no? Por eso es muy importante seguir pues colocando el tema.
ni siquiera se tiene estadísticas oficiales sobre cuánta población es la que vive del trabajo jornalero. Aquí en la montaña pues, sabemos que es muy alta la población porque no hay otra, o eres jornalero o pues te vas a Estados Unidos, no hay más de la gente que vive en el campo, en las comunidades. Entonces, pues se necesita primero tener el pulso estadístico para poder implementar programas especiales, aunque nos han dicho en otro sexenio, el de Andrés Manuel, no vamos a implementar programas sectoriales. Todos los programas serán universales. Sin embargo, pues sabemos que la población pobre pues tiene sus matices, ¿no? Como los jornaleros agrícolas que no están en las comunidades, pues ni siquiera los ubican los servidores de la nación para registrarlos porque están fuera. Entonces, se necesita otra forma de cómo se va a atender a esta población. Sobre todo las mujeres indígenas, monolingües, que son víctimas de violencia, que se casan a los 12 años o las casan los padres a los 12 años. Todo este drama que se vive y donde, pues, sobre todo hay ausencia de las instituciones. Las instituciones no están en las comunidades. Algunas están en algunas cabeceras municipales. Es decir, se necesita más presencia, un trabajo más local, más pues, directo con la población. Se necesita hacer una nueva forma de interacción con las comunidades indígenas, ¿no? Se está intentando ya de que haya presupuestos directos. Esto es un buen avance, ¿no? Tenemos que señalar que está el FAISPIAN, como lo planteamos ahí en el artículo, que precisamente es el Fondo de Infraestructura para Pueblos Indígenas que se entrega directamente a las comunidades, como ya se hizo, para que la gente decida en asamblea cuál va a ser el destino de esos fondos. Creo que eso va a ser muy importante, es un ensayo importante. El problema es que hay descoordinación con los presidentes municipales, porque los presidentes dicen, es que me están quitando presupuesto y se lo están dando a las comunidades indígenas y por lo tanto, pues yo ya no les voy a dar obras porque ya me lo quitaron. No es esa la lógica, sino más bien de por sí hay un fondo dirigido a las comunidades indígenas que antes lo manejaban los presidentes, ahora ya lo manejan directamente las comunidades. Entonces eso es un buen ensayo, ¿no? Para que se demuestre que los pueblos pues son sujetos de derecho público y tienen derecho a ejercer recursos públicos. Por lo tanto, hay que asignarles estos recursos a las comunidades, sobre todo pensando en las comunidades más abandonadas, más marginadas, pero al mismo tiempo de hacer esto del FAISPIAN, sí se necesita inyectar con inversión pues federal para crear el piso básico de la infraestructura de la dignidad. No hay eh, caminos, ya están los caminos artesanales, pero pues sí, eso es también un gran avance, pero sí se necesita que haya pues esta fusión de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, sobre todo donde el abandono es secular. Hablo de Cochuapa, de Metlatónoc, de Alcozauca, de Acatepec, de Tlacuapa, en fin, todos estos lugares abandonados donde han asentado sus reales los grupos de la delincuencia organizada. Son ellos los que ahora, bien o mal, tienen este control, los han dejado. Ahí está como el indicador más funesto
de que la ausencia de la autoridad provoca que haya presencia de otros actores más funestos que están pues hundiendo a las comunidades indígenas. Entonces, sí tiene que haber una inversión directa a las comunidades indígenas. Ya se está haciendo con el FAISPIAN, pero es insuficiente, se necesita ampliar más y se necesita sobre todo coordinar estos esfuerzos de los tres niveles de gobierno para fortalecer la vida comunitaria. Pues Abel Barrera, pues una situación que nos parece que, bueno, como ya sabes, pues le estaremos dando mucho seguimiento. Tenemos pues ya planes ahí precisamente con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Regresaremos a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para ver si de una vez por todas se decide también a darnos la palabra para poder hacer este tipo de planteamientos. Ya lo hicimos la vez pasada y bueno, pues no se ha podido tener más interlocución con la presidenta. Así que pues estaremos empujando por todos los frentes posibles. Abel, para nosotros pues siempre será un honor poder tener una colaboración directa con ustedes y con la Casa del Jornalero y Jornalera, ahora también con la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y hacer el trabajo periodístico, además de este otro tipo de trabajos que estamos haciendo con ustedes. En realidad, pues no deberíamos estar haciendo esto, pero pues si no hay nadie que lo haga, pues por lo menos poner nuestro granito de arena en ese sentido. Así que, Abel, pues sabemos que viene un año también complicado, además de pues todas las implicaciones que estará teniendo para la montaña de Guerrero, que no sabemos sobre eso, Abel, y esa sería como mi última pregunta. Con toda esta cacería que tiene Donald Trump contra población migrante en los Estados Unidos y que pues hemos visto ya en los últimos reportes que ha enviado el gobierno de la República, que han disminuido la llegada de las remesas a nuestro país. No sabemos si en la montaña de Guerrero también eso ha empezado a pegar o no en el caso de la población migrante que está o estaba en los Estados Unidos. Claro, ha pegado fuertemente en los bolsillos de las familias, porque aquí, como ya decíamos, el trabajo migratorio es el que sostiene a las familias, ya sea como jornaleros que se van, toda la familia, o ya sea en Estados Unidos a través de sus hijos, de sus hermanos, de los padres que se van a trabajar, y que son ellos los que mandan las remesas cada mes o cada 15 días, ¿no? Ha bajado fuertemente ese ingreso y se ha resentido en las comunidades, ¿no? Antes la gente resolvía los problemas de salud con los recursos que llegaban de las remesas. Hoy se ha sentido mucho que la gente está acudiendo a las instancias del gobierno municipal, con nosotros mismos, la gente viene a pedir apoyo, ¿no? Porque pues ya no le llegan las remesas, ¿no? Ya no tiene ingresos. Algunos que se habían arriesgado a construir sus viviendas, pues tampoco ya le pararon, ¿no? Otros que tenían sus pequeñas misceláneas, pues ya dejaron de surtirlas porque, pues bueno, la ganancia no es tan significativa para hacer inversión permanente. Entonces sí ha pegado mucho, ¿no? Aún así vemos que la gente se sigue animando, los jóvenes, para cruzar la frontera, ¿no? Algunos pues están ya detenidos, hay varios detenidos de acá, jóvenes de la montaña, otros fueron voluntariamente, se regresaron y unos más han sido deportados, ¿no? Entonces, varios resienten, sobre todo dicen, híjole, ya no puedo curar a mi hija, que tiene un problema de salud congénito, porque pues
ya me regresaron, y así, ¿no? Dramas muy graves, y que se siente también el ambiente de Tlapa. Tlapa es una ciudad comercial, la gente pues ha bajado en cuanto al consumo de bienes básicos, a pesar de que ahora pues es fiesta de fin de año, pues sí, ya no es lo mismo, está muy limitada la gente. Y esto va a pegar, ¿no? En la vida comunitaria, en la vida familiar, va a aumentar la migración de familias a los campos agrícolas, ¿no? Porque pues no hay otra alternativa, como decir, bueno, me quedo y voy a trabajar en una fábrica, una industria. No, te quedas con tus manos para ir a trabajar a los campos agrícolas, porque el surco pues es el único pues medio donde adquieres un ingreso, ¿no? Entonces, vemos que más bien en este año, al bajar las remesas, crecerá la migración jornalera, porque la gente no va a poder quedarse en casa sin tener que tener un ingreso. Pues a ver, realmente la situación se ve complicada, como decíamos, hacia el siguiente año. Yo quisiera, ya sé que tenemos que ir cerrando, pero yo quisiera pedirte la reflexión en dos ámbitos. En el primero, bueno, en estos dos ámbitos que nos han parecido muy importante no dejar de mencionarlos, pero el primero tiene que ver lo que están, tiene que ver con lo que están viviendo las y los jornaleros agrícolas con este derecho de paso que les está cobrando el crimen organizado para poderse ir a trabajar a los campos agrícolas. Ese sería un tema que quisiéramos aquí, pues que tú pudieras compartir con la audiencia qué es lo que sigue pasando en este sentido. Y otro tema que nos ha tocado desde el año pasado, pero este en particular, pues es el alto consumo de refresco, de estas bebidas azucaradas, de la Coca-Cola y de otros refrescos también por parte de la población migrante, por parte de estos jornaleros y jornaleras, que también pues tiene serias implicaciones a la salud. Sobre estos dos temas que reflexionar este último día del año. Pues decirte, Violeta y Ernesto, que en este año ya fue muy claro la participación del crimen organizado en cobrar piso a los autobuses que salían de Tlapa hacia los campos agrícolas. Nunca imaginábamos, nos decían los compañeros que están ahí diariamente en el Consejo de Jornaleros: oye, fíjate que llega gente pues extraña acá a la casa, se mete, deja camionetas acá que vienen de otros estados, en las noches llegan personas. Bueno, nosotros pues, no lo veíamos como un problema grueso, pero resulta que en la medida que empezó a darse la salida de autobuses y a crecer la temporada, digo, cuando llegó la temporada alta, pues empezaron ya directamente a cobrar, ¿no? Por cada autobús 5,000 pesos, ¿no? Casi diciendo, pues, y sale barato, ¿no? Pero en verdad empezaron a aumentar la tarifa, ¿no? 100 pesos casi era la tarifa por jornalero o jornalera, por persona que salía en el autobús. Y eso también empezaron a comentarnos los compañeros del consejo: oye, fíjate que ya los están amenazando, ya los están exigiendo. Y tampoco dábamos crédito hasta que pues asaltaron al primer autobús, cuando ya iba a la altura de una comunidad que se llama Xochihuehuetlán. Lo asaltaron, le quebraron los vidrios, les quitaron sus pertenencias a todos, a los choferes los maltrataron, precisamente porque no quisieron dar la cuota. Y así pasó
son como 4 autobuses que fueron asaltados, le pusieron ponchallantas, los que no daban la cuota. Y pues fueron alrededor de 20 autobuses que dieron las cuotas para poder salir, ¿no? Esto, bueno, fue documentado, se pidió el apoyo del Ministerio Público, estuvo pues ahí presente un grupo de la Policía del Estado cuando llamaron a los choferes para que fueran a pagar ahí a una oficina enfrente del Consejo de Jornaleros. Ubicada la persona, ubicada la oficina, ¿no? De que era extorsión y pues lamentablemente ni el Ministerio Público, ni la Policía del Estado, ni la Guardia Nacional, ni presidente, ninguna autoridad intervino. O sea, esta pasividad, este dejar hacer, esta complicidad, uno dice, bueno, estas redes, pues sí, tocan las estructuras del Estado en la montaña, porque los dejan hacer, o sea, ¿cómo es que llegan a cobrar con ese descaro y no les hacen nada y no les hicieron nada? Al contrario, nos decían, es que ustedes tienen que venir a poner la denuncia, a señalar, o sea, siempre el Ministerio Público, que es el órgano investigador, pide que nosotros o que la población se encargue de poner denuncia cuando la gente pues ha sido asaltada y se tuvo que regresar a su pueblo, a Cochoapa, para pues medio salir de la amenaza, ¿no? Entonces, bueno, no hubo nada. La misma policía del estado decía, es que nosotros no podemos hacer nada. No, digo, pero está en flagrancia, aún en flagrancia no podemos, necesitamos un mandato judicial. Entonces, bueno, esto sucedió en estos meses donde hay mayor salida de población jornalera, en Ayotzinapa, hasta, aunque es una comunidad náhuatl de Tlapa, hasta allá fueron los de la delincuencia a decirle a los choferes tienen que pagar 5,000 pesos, si no, no van a salir, porque ya habían planeado salir por otra ruta rumbo a Chilapa. Dijeron, no, tienen que venir para acá, porque pertenecen acá, la plaza es nuestra, casi diciendo. Y tuvieron que pagar los 12 autobuses que salieron, ¿no? Entonces, eso es grave. Y bueno, por otra parte, pues mucha gente enferma de diabetes, mucha gente que ha perdido la vista, que está mal del riñón, afectaciones graves por la diabetes, por ese excesivo consumo del refresco. Cuando vamos por la montaña en la mañana, vemos a los niños con sus refrescos de 2 litros, ya sea Pepsi Cola o Coca-Cola. Ahora ese es el desayuno, ¿no? ¿Cómo? Allá sí llega la Coca-Cola a todos los rincones y no llega la leche, no llegan los productos básicos, ¿no? Y ahora pues solamente le aumentan el precio, la gente va a seguir pagando esto, pero no se trabaja en la nutrición de la niñez en la montaña, porque no hay presencia de las instituciones que ayuden a hacer esta labor de mayor conciencia, pero sobre todo de presentar alternativas en una alimentación que sí les nutra. Entonces, este es un problema. Gran parte de lo poco que ganan lo destinan para el refresco, ¿no? Para su enfermedad y que pues vemos a mucha gente enferma por diabetes y que no lo cree porque también está desinformada de las consecuencias que tiene el consumo excesivo de los refrescos que abunda en la montaña. Ya. Muchas gracias, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Y mire, ahorita que está aquí Abel, y para también ir cerrando el año, déjeme compartirle algo que hicimos también el último, penúltimo año del presidente Andrés Manuel López Obrador.
y que hablamos con el que era el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas. Y le dijimos al salir de una mañanera, le decíamos, eh, Jesús, pues no sabemos por qué el presidente ha roto cualquier tipo de comunicación con estas organizaciones de derechos humanos como el Tlachinoyan o el Fraiba y otras más. Y le decíamos a Jesús, si el presidente no quiere hablar, pero tú conoces a esas organizaciones porque antes de ser funcionario, pues Jesús trabajó mucho esos temas, temas de minería, la masacre de Acteal, muchas situaciones de pueblos y comunidades, y conoce muy bien Jesús Ramírez el trabajo que hace el Tlachinoyan, el Fraiba y otras organizaciones. Y le decíamos a Jesús, pues ¿por qué no los recibes tú? Tienen muchísima información de lo que está sucediendo ahí y tú lo sabes mejor que nadie. Y Jesús Ramírez, en ese entonces, como vocero del presidente, me dijo, no, sí, sí me interesa y vamos a recibirlos. Y entonces organizamos una primera reunión en la que asistió la dirección del Fraiba, la dirección de el Tlachinoyan, en este caso iba Abel Barrera y Vidulfo Rosales, y con algunos personajes también del equipo de gobierno de Jesús Ramírez como vocero de la Presidencia de la República. Se tuvo una reunión y Jesús y su equipo escucharon parte de las situaciones, que esto era independiente del tema de Ayotzinapa, porque pues lamentablemente no solamente la desaparición de los normalistas, sino todo esto que ha estado escuchando también que nos ha narrado durante todos estos años Abel Barrera a través del trabajo que hace en el Tlachinoyan. Eh, Jesús amablemente nos recibió. Estas cosas, pues luego uno no las hace públicas porque pues no es necesario, y lo que uno intenta es que las cosas avancen. Y entonces decíamos, pues quién sabe por qué el presidente está así con estas organizaciones. Y pues hubo un primer encuentro y un segundo encuentro. Abel, en qué terminó esa situación, esos encuentros, ese acercamiento? Si fueras tan amable de compartirle a la audiencia, porque estas son cosas que luego no se saben y que uno intenta, pues que se tiendan puentes y que se atienda a la población más vulnerable. Bueno, fue el compromiso de ahí de Jesús de que iba él a ayudarnos a establecer comunicación, sobre todo nosotros con el gobierno del estado, para que pues mantuviéramos una relación ahí de coordinación. Y pues comisionó al compañero que estaba con él de que se encargara de hacer esta gestión. Obviamente, pues lo que pasó es que a la semana siguiente nos dijeron que ya habían establecido comunicación y que en breve nos iban a decir para cuándo tendríamos la reunión con la gobernadora. Pero bueno, quedamos a la espera. Posteriormente hablamos y dijimos, ¿qué pasó? Nos comentaron, no, pues no nos han dado fecha. Ah, bueno. Posteriormente ya me dijeron, te van a hablar de parte del gobierno del estado para darte fecha y ya poder establecer este diálogo. Quedamos, mm, nuevamente me volvieron a hablar de México por parte de Jesús para saber si ya se habían comunicado. Le digo, no, no se han comunicado. No, no me han hablado, no me han dicho nada, ni mandado mensajes. Y bueno, creo que volvieron a insistir. Pues desconozco cómo fue esa intervención, pero al final no prosperó nada, ¿no? Simplemente quedó un esfuerzo de establecer comunicación y de buscar, pues de generar una reunión, pero pues no sé si lo hicieron, ¿no?
o simplemente, pues, como cualquier trámite que se cae, pues así pasó. La cosa es que en ningún momento se logró tener comunicación a nivel, sobre todo a nivel Estado, que nos interesaba, pues, plantear varios asuntos que están pendientes, que son delicados y que requieren de la intervención de la gobernadora, pero no se pudo. Y tampoco a nivel federal, pues se ha podido, ¿no? Obviamente, pues hay canales que hemos tenido que aprovechar a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos con Arturo Medina, pero pues sabemos que está saturado de temas y pues han estado por ahí pendientes algunas reuniones, pero así pasó con este encuentro con Jesús, no prosperó eh, esta, este diálogo con él. Pues Abel, entonces es muy necesario realmente y urgente seguir poniendo este tema o estos temas que se siguen viviendo en la montaña de Guerrero. Y bueno, pues con eso te queremos agradecer muchísimo, pues todo el trabajo que llevan, otra vez lo volvemos a decir, por más de 3 décadas en la montaña de Guerrero, un trabajo muy serio, con mucho compromiso, que lo hemos visto directamente en campo lo importante que son ustedes para allá, para la montaña de Guerrero. Abel, gracias, en verdad te agradecemos muchísimo y pues seguimos en contacto hasta el siguiente año. Abel, ya nos vamos a encontrar hasta el siguiente año y bueno, pues soñamos y deseamos que estas realidades, y ese es parte de nuestros propósitos también de Año Nuevo, pues que estas realidades que vive la montaña de Guerrero se vayan transformando a profundidad. Abel, te mandamos un fuerte abrazo, todo lo mejor para el 2026, sobre todo que haya salud y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Violeta. También desde acá de Tlapa, un saludo muy afectuoso, un abrazo, pues con los mejores deseos en este nuevo año que viene. Y pues gracias por tenernos presentes aquí en Rompevientos, que pues en verdad ha sido un gran aliado para dar a conocer estos temas, pero sobre todo la solidaridad, su presencia, cosas tan concretas de apoyar a la gente y de caminar con la gente, de sentir el dolor de la gente. Creo que eso nos da a todos nosotros una gran enseñanza de que la solidaridad en verdad es la fuerza más grande que puede existir en el ser humano para que las luchas por la justicia no decaigan y que la gente siga de pie como nos ha demostrado, ¿no? A pesar de tantas adversidades, no está en su mente decir continúo o no. No, es un mandato de su conciencia de seguir adelante y eso lo vemos con las madres y padres de los 43, lo vemos con los colectivos de víctimas, lo vemos con los jornaleros agrícolas, están siempre muy temprano en cada mañana luchando para salir adelante. Pues muchas gracias, un abrazo, feliz año y que pues buenas vibras para este 2026. Muy Ernesto, buenas. Violeta y a todo el equipo. Gracias. Gracias, Abel. Un fuerte abrazo. Feliz año 2026. Y pues bueno, listos para lo que sigue y lo que se avecina. Así que pues con todo el buen sentido del humor también y con la gana y con la energía, pues ahí estaremos con ustedes, Abel, siempre agradecidos también por la confianza que nos dan para poder hacer el trabajo conjuntamente con ustedes. Fuerte abrazo, nuestra admiración y respeto. Hasta luego. Hasta Buenos luego. días. Hasta luego.